Bueno, buenas tardes, jóvenes. Estamos en opositas.com y estamos preparando nuestro sistema de trabajo para el tercer examen de tramitación, el famoso examen de Word. Me acompaña mi compañera, que además será vuestra preparadora, Belén. Hola, Belén. Hola, Baldo. Hola. A ver, os cuento muy rápido. Belén nos va a decir ahora en qué consistirá la preparación que ofrecemos en Opositas respecto a este examen, ¿no? Haciendo especial hincapié en algo que consideramos muy importante. Y es que los datos que tenemos son los datos correspondientes a la oferta de empleo público de 2018. Sabéis que se acumularon 2017 y 2018. Frente al comentario generalizado de que el examen fue fácil, cosa que nosotros no vamos a poner en duda en absoluto, sí que es cierto, quiero que sepáis, sí que es cierto que, bueno, la nota siendo buena y siendo realmente estupenda por parte de quien lo preparó, también es verdad que hay personas que no obtuvieron una gran nota porque consideraban que no iba a ser un examen difícil, y finalmente dejaron de preparar ese examen, como podéis perfectamente comprobar de las listas de aprobados o suspensos del tercer examen de tramitación. Aquel examen sabéis que se hace una vez superado el primero y segundo, ya os digo, en base a la 2018, y consideramos que para una óptima, correcta preparación debéis de ir empezando de forma progresiva y cuanto antes se haga mejor. Hoy Belén nos enseñará cómo vamos a trabajar en Oposita y comentaros que antes de la primera sesión, que está prevista para el día 28 de septiembre, recibiréis información de lo que son los aspectos, comillas, burocráticos y económicos, eso se encargará Fanny de hacerlo, de nuestra preparación. Consideramos que va a ser muy interesante y yo, sin más preámbulo, pues doy paso a Belén, que nos irá haciendo un discurso, un desarrollo de lo que vamos a trabajar. Belén, entonces, si te parece, vas haciendo la exposición que estimes oportuno en base al documento que has creado, sí. y al final, pues responderemos las dudas que las personas que están a tiempo real nos realicen. Dicho eso, la cuestión es que queremos que esto después nos sirva de enseñanza a quien nos pida, de enseñanza de nuestro método a quien nos pida información. Lo de no es una clase, sino que Belén nos dirá cómo vamos a preparar. Bueno, pues sin más, Belén, ahí está tú. Hasta ahora. Gracias. Bueno, pues lo primero, ya me ha presentado Aldo, soy Belén, soy la encargada de haceros un poquito más fácil o más llevadero este examen de Word, que para vosotros, los que ya habéis hecho el examen anterior, fue un verdadero martirio y es un examen que no estoy acostumbrado a hacerlo y es muy feo. Y para conseguir que haceros más llevadero ese examen, lo que os voy a empezar a pedir desde el primer momento y hasta que hagamos la última clase antes del examen es que me sigáis el ritmo, ¿vale? Es primordial que cuando empecemos a hacer el examen de Word vayáis conmigo dando clase. Este es un examen que, como ya digo, es muy feo para vosotros, no estáis acostumbrados a hacerlo y entonces soléis dejarlo para más adelante. Y más gente cuando tenéis que hacer el primer y el segundo examen antes. Pero ya os digo que en un tiempo normal, no en este que hemos tenido ahora de pandemia, en un tiempo normal entre el primer examen y este tercero no da tiempo, ¿vale? Para hacerlo tranquilo y llevarlo más o menos bien, es necesario que vosotros empecéis a seguir mi ritmo, que ya os voy a comentar ahora un poquito más adelante cuál será. Pero sí que si os digo desde ya que si empezamos a retomarlo, lo tomamos ahora en septiembre, será más fácil y más llevadero de hacer que si lo cogemos, no sé decir fecha, mayo, junio, todos estos meses los vamos a ir ganando. Bueno, he visto algunos nombres que ya conozco de la convocatoria anterior, veo muchísimos nuevos, entonces lo que voy a hacer es que me vais a permitir que os explique para los nuevos, si no habéis visto cómo ha sido el examen, cómo fue toda la trayectoria, ¿vale? Y para eso nos vamos a remitir a la convocatoria anterior, a la prepandemia, para ir explicando un poquito cómo fue el examen. El tercer examen de tramitación y guiándome por lo que os digo, con lo que salió en convocatoria. La primera noticia que tuvimos
fue que desaparecía la práctica, el ejercicio de mecanografía, y que iba a ser sustituido por preguntas prácticas aplicadas a la utilización de un procesador de texto, Word, en el caso de la convocatoria anterior 2010, con los requerimientos de presentación que el tribunal determine. Como buen tipo T serían 4 respuestas posibles, una sola la válida. Nos decían que íbamos a tener 30 minutos para ese examen y que iban a ser 15 preguntas más 2 de reserva. En cuanto al tiempo, veíamos que íbamos bien porque teníamos como más de minuto y medio por pregunta. Eso era lo primero que nos decían, ya os digo, en convocatoria, la primera noticia que tuvimos. Y también nos decían la puntuación. Nos decían que el 20 era el máximo, que las acertadas se puntuaban en un 1,33, los errores en 0,33, y obvio que las no contestadas no puntuaban, y que se requería una nota mínima, que era el 50% del ejercicio, es decir, nota mínima 10 puntos, nota máxima 20 puntos. Y esto es lo que nos explicaron. Imaginaros los nervios, la incertidumbre, nos cambian una prueba de mecanografía que ya estaba asentada por una totalmente distinta teoría de informática. Entonces, tanto vosotros, alumnos, como nosotros, academia, nos volvimos locos y decíamos, bueno, pero no nos orientan cómo va a ser el examen, esto no me dice nada. ¿Qué criterios son los que van a valorar? Bueno, viendo la incertidumbre, el Ministerio pasó una nota a los sindicatos, estos lo hicieron público, esto fue en junio del 2019, en la que nos presentaban los criterios. Nos decían que se valorará el conocimiento de formato en los documentos o textos de Word presentados por el tribunal, atendiendo al manejo de márgenes, tipo de fuente, tamaño, alineación, paginación, sangría, notas al pie y espaciado e interlineado. Bueno, ya nos orientaban un poquito, ya al menos sabíamos qué era lo que nos iban a pedir. Y con esta nota pasaron un ejemplo. En este ejemplo nos mostraban un párrafo con distintos formatos, vemos tamaño de letra más chiquitito, vemos tamaño de letra más grande, incluso vemos un tipo de fuente que es distinta. Y a continuación de este párrafo nos presentaban una pregunta con 4 opciones de respuesta, como hemos dicho, y nos hablaban de cambiar el tamaño de la fuente y nos hablaban de un atajo, control mayúscula M, nos hablaban de una alineación justificada y nos daban un atajo, control J. Pues con este ejemplo ya nos hicimos un poquito de idea y decíamos, vale, pues vamos a tener que pensar o identificar formato, el formato que lleva el texto, y además de identificarlo tengo que saber su atajo. Ya sabíamos algo. Nos dieron un segundo ejemplo con otro párrafo distinto en el que también había fuente grande, había un distinto tipo de fuente, había una negrita, y a este párrafo le acompañaba otra pregunta con 4 opciones de respuesta igualmente. Las 3 primeras, pero no me hablaban de formato, sino que si os fijáis en el enunciado de la pregunta, me preguntaban el comando que utilizaría para copiar formato del modo más rápido. Es decir, me estaba preguntando por una herramienta, la herramienta copiar formato. Las 3 opciones primeras me daban atajo y la segunda decía la función carece de comando. Hay que seleccionar con el ratón alguna palabra o frase en el texto con el formato a copiar. Marca en la barra de herramientas la ruta inicio, copiar formato y seleccionar con el ratón. Pues ya sabíamos el formato, que teníamos que identificar formato. Sabíamos que teníamos que saber los atajos de ese formato. Con este segundo ejemplo, veíamos que también nos preguntaban por herramientas concretas, copiar formato. Y con la cuarta opción, veíamos que también nos podían preguntar ruta, ¿dónde estaba esa herramienta? Nos dicen inicio, copiar formato. Ya nos íbamos haciendo ahí una idea de cómo nos íbamos a encontrar el examen. Íbamos preparando el examen con estas dos preguntas, con estos 2 ejemplos. Y después, en diciembre del 2019, en la página web del Ministerio,
se volvió a publicar una segunda nota en la que se volvió a especificar los mismos criterios: fuente, márgenes, tipo de fuente, tamaño, alineación, paginación, nota al pie, los mismos que nos habían mencionado, pero en vez de decirnos que sobre un texto, una pregunta, nos mencionaban que quizás podría ser sobre un mismo texto 15 preguntas, una forma distinta de hacerlo. Y además de esta novedad de solo un texto, nos confirmaba que teníamos que saber los atajos, el uso de combinaciones de teclas para métodos abreviados, nos confirmaban esto y nos hablaban del uso y memorización de iconos de la barra de herramientas. Esto era nuevo, además de saber el formato, de saber identificarlo, de saber las herramientas, de saber dónde está cada una de esas herramientas, también tengo que saber el icono que se representa esa herramienta. Una cosa nueva que añadir. Nos añadieron también la ortografía y la gran sorpresa de esta convocatoria, que seguramente la habréis escuchado, las fórmulas. Normalmente las fórmulas se trabajan en Excel, no en Word, pero ellos quisieron ser originales y sacaron este criterio también en Word. Bien, es cierto que en el examen no salió ninguna fórmula, pero ellos lo tienen en los criterios, por lo que también tenemos que prepararlo. Llegó el examen y, como bien ha dicho Baldo, pues el comentario general es que el examen ha sido fácil. Bueno, yo os presento aquí algunas preguntas que hicisteis o que hicieron vuestros compañeros. Por ejemplo, esta está clara. Me preguntan por reemplazar. Aquí no hay discusión ninguna. Aquí me preguntaban por icono, el icono de aumentar tamaño. Pero dejadme deciros que estábamos hablando de 15 preguntas. Y igual que en cualquier otro examen de una convocatoria, las preguntas no son literales, sino que siempre tienen libres interpretaciones, más aún en Word, ¿vale? Se permite todavía más la libre interpretación. ¿No me escucháis? Vale, sigo. Es que decía Aroa que no escuchaba. Se permitía más la libre interpretación. Entonces, si un examen es tan fácil, no entiendo por qué se impugnaron o se pretendieron impugnar más del 25% de las preguntas. Se llegaron a presentar impugnaciones por 4 preguntas de 15. Ninguna llegó a término, pero sí que aquello que os digo de la interpretación se interpretaba de una forma o de otra y entonces llegaba a confusión. Si fuera un examen tan fácil, no habría libre interpretación y sería negrita, control N o tamaño de fuente, tal icono. Creo que en eso estaréis conmigo. Entonces había muchas versiones. Esta, por ejemplo, fue una pregunta que se impugnó porque no se entendía bien el enunciado, decían que era un enunciado como lioso. Y esta, por ejemplo, fue otra pregunta de las que se impugnó. Si alguno estabais conmigo en la anterior preparación de la otra convocatoria, siempre decíamos que además de la libre interpretación, Word a efectos teóricos decía una cosa y Word a efectos prácticos decía otra. No todos los atajos, no todas las instrucciones, pero sí que había una instrucción que a efectos teóricos hacía una cosa y a efectos prácticos hacía otra. Y esta sería, por ejemplo, una pregunta de eso. ¿A efecto teoría o a efecto práctico? El ministerio eligió lo que yo pensaba también, efecto teoría, y resolvieron la impugnación con la respuesta correcta. Ya digo, pero insisto en eso, ¿vale? Si de 15 preguntas, 4 se impugnaron, aunque no llegó ninguna a término por interpretación o por enunciados poco claros, quiero que tengamos cuidadito y no vengamos de la premisa del examen ha sido súper fácil. Después del examen realizado el día 18 de julio, el examen general para todos, estuvo el de incidencia. Me preguntan por la negrita, súper claro. La negrita, esta es una pregunta fácil. Me preguntan por seleccionar texto.
con el ratón. Bueno, pues si no controlo Word y no estoy acostumbrada a utilizar ratón, pues a lo mejor me cuesta un poquito más de trabajo. Me preguntan por la ortografía, fácil, y esta pregunta quizás sea una de las más difíciles que apareció, que no todo el mundo sabe que un documento se puede dividir y cuál es el atajo para dividir ese documento. Personalmente, creo que el examen de incidencia fue un poquito más difícil que el examen general. Y hasta aquí es lo que sabemos y hasta aquí es por lo que vamos a volver a hacer la preparación de la nueva convocatoria sobre estas premisas, ¿vale? De antemano deciros que yo no me voy a limitar al nivel este fácil que se supone en el examen, sino que yo me voy a ir más allá. Pero más allá no es porque yo pretenda enseñar lo que no está, sino que voy a irme a todos los criterios. Y si nos hablaban de fórmulas, aunque en el examen no haya salido, nosotros vamos a practicar fórmulas. Y si me habla de formato, porque los dos primeros ejemplos me daban un texto con formato y yo tenía que saber identificarlo, aunque luego en el examen no me saliera, yo voy a trabajarlo, ¿vale? Yo el ranking o el nivel que hice en la primera convocatoria no la voy a bajar, ya os lo digo de antemano, yo soy una mujer muy precavida, no lo voy a bajar y voy a mantener ese nivel y si hay que subirlo un poquito, se sube, pero para bajar ni para tomar impulso, ¿vale? Eso es de antemano. Y ahora ya dicho cómo era el examen, ahora sí que os presento nuestro curso. Lo primero que quiero que sepáis que no es un curso reciclado de otra administración, es un curso hecho para vosotros con las exigencias y los criterios de tramitación procesal. No sé si esto es buen curso o mal curso porque lo he hecho yo y no me voy a poner flores, pero tampoco me voy a poner mal, ¿vale? He intentado cubrir todos los criterios y hacerlo de una forma más sencilla posible. Nuestro curso está dividido en 21 tutoriales. De ellos, 18 son basándonos en los criterios expuestos por el tribunal, enfocados a conocer las interfaces y el funcionamiento de Word. Y estos tutoriales serán el contenido de clase, básicamente. Vamos a coger un grupo o una ficha y vamos a trabajarla. Vamos a ir viendo cada herramienta, cada atajo, cada formato, si es de formato, e intentando que sea más fácil. Lo vamos a hacer básicamente, pues eso, estudiar Word, pero el Word que quiere el Ministerio de Justicia, sin más. Lo vamos a hacer desde un nivel básico, porque con la convocatoria anterior yo vi que había personas que sí que habían controlado y habían trabajado con Office, pero había otras personas que no controlaban mucho Word. Entonces yo voy a intentar llevar a todos para adelante y vamos a trabajar desde un nivel muy básico, utilizando un idioma muy sencillo, y vamos a profundizar en las fichas y en los grupos que nos interesen. Si hay fichas que considero personalmente que no se mencionan en los criterios, lo vamos a pasar más de hurtadilla, vamos a ver iconos y poquito más, y las fichas o los grupos que sí se mencionan en los criterios los vamos a ver con más profundidad y vamos a incidir más en ellos. Este será básicamente nuestro trabajo, ¿vale? Los 18 tutoriales de elaboración propia basados en los criterios. Y este es el contenido de esos tutoriales. Si contáis hay 16 y no es porque no sepa yo contar, sino porque considero que fuente y párrafo necesitan más allá de un tutorial y en vez de hacer un tutorial de 40 páginas, pues he preferido hacer 2 chiquititos, ¿vale? Mi idea es hacer cada tutorial una clase. Entonces, fuentes son 2 tutoriales, párrafos son 2 tutoriales y los otros 16 que veis ahí. Aquí están todos los criterios, ¿vale? Ya digo, por ejemplo, ficha referencia, vamos a verla más rápida, puesto que nos van a interesar los iconos y poquito más, y luego las notas al pie sí que le he dedicado un tutorial distinto porque es una nota es un criterio del ministerio. Estos son la base. Además de esos 18 tutoriales, he creado 2 tutoriales de fichas, cinta de opciones y secuencias de teclado. Basándome en esa segunda nota del ministerio que os he comentado, que decía
uso y memorización de iconos de la barra de herramientas, realicé estos tutoriales, que os lo muestro, sería este. Belén, ¿y por qué lo haces? Pues me hubiera fijado yo en Word. Bueno, pues os cuento, hice estos dos tutoriales porque personalmente creo en la visualización de datos como regla mnemotécnica o la memoria fotográfica, aunque digan que no existe. Yo creo en la visualización de datos. Entonces creé estos tutoriales porque sé que vosotros, opositores, tenéis un panel, tenéis un corcho en el que os vais poniendo apuntes, vais poniendo los post-its con leyes, con fechas. Pues quiero que os pongáis esto también. Cada semana le dedicamos a una ficha distinta, en este caso, por ejemplo, diseño de páginas, y cada día le dedicamos 5 minutitos a mirar los iconos que tiene, a mirar qué herramienta está dentro de esa ficha, incluso a mirar las secuencias, las key tips que llevan cada una de las fichas. Memoria fotográfica o visualización de datos, como queráis llamarlo, que me parece que os va a venir útil a la hora de la memorización. Estos serían los dos tutoriales, ya llevamos 20 y luego el que más os gusta a vosotros, el tutorial de atajos, en el que hay más de 200 atajos, pero que no os asustéis, porque si estáis conmigo en el curso, de ese tutorial de 200 atajos yo voy a ir extrayendo, ¿vale? Y si en la primera clase que demos fuente, pues yo os voy a extraer los atajos de fuente y os lo voy a dar. Y esa semana en la que vosotros estudiáis fuente, os estudiáis los atajos de fuente. Y el día que vayamos a hacer, no sé qué deciros, párrafo, estilo, el día que vayamos a ver estilo, además de ver la teoría, la herramienta, los iconos, vemos los atajos. Yo voy a ir extrayendo atajos del tutorial para daroslo a vosotros y que vayamos estudiándolo poquito a poco. Este es el contenido del curso, ¿vale? La teoría. Nos vamos a los test. Vais a tener más de 200 preguntas de evaluación o de repaso que iremos o iréis haciendo poco a poco tras ver y estudiar la teoría, aunque al principio vamos a ver más contenido y luego ya haremos test, ¿vale? Pero serían 200 preguntas de repaso o evaluación. Obviamente el foro de opositas lo tenéis para hablar entre vosotros o para hacer una pregunta y yo contestarla. O, por supuesto, a mí me tendréis en el correo electrónico. La resolución de dudas en el plazo de 24 o 48 horas. Siempre intento que sea 24, pero bueno, si hay mucho movimiento, pues se me va un poquito. Y vais a tener más de 200 preguntas cortas de atajos y de iconos para el final del tramo, ¿vale? Quiero decir, cuando yo ya sepa todos los atajos, pues puedo hacer un test de atajos porque ahí está todo mezclado. O cuando yo ya haya visto todas las fichas, voy a hacer los test de ficha, independientemente que cuando ya hayamos visto todas las fichas de inicio, yo haga un nuevo test, que no está aquí, un nuevo test solo con iconos de fuente. O si estamos viendo atajos del portapapeles, haga un test con 4 preguntas de atajos de portapapeles, ¿vale? Específicamente de eso, pero bueno, a disposición y a nivel general, con todos los atajos tenéis 200 preguntas cortas de atajos e iconos. Y también en el último tramo, la realización de simulacros en tiempo real. Dependiendo de cómo vayamos de tiempo, a mí me gusta hacer los simulacros en clase en directo. Os explico. Obviamente vosotros al examen vais con todos los nervios del mundo. Si yo lo hago tranquilamente en casa, como que no creo esa expectativa de nervios. Pero si yo lo hago en clase, con Belén y con todos mis compañeros, la primera media hora de clase hago el examen, por vuestra experiencia me habéis contado que os ponéis más nerviosos que normalmente si lo hicierais solo. Pues entonces tomamos la clase, hacemos media hora el examen en tiempo real, en directo, y luego el resto de clase para corregir pregunta a pregunta y explicar todas las dudas que haya. Ese es el contenido de nuestro curso. ¿Y qué os pediría yo a vosotros?
práctica diaria. Igual, por experiencia en este examen e incluso en el de práctica de mecanografía, he llegado a la conclusión que os cuesta menos memorizar atajos o el uso de una herramienta si lo trabajáis vosotros, os cuesta menos trabajo que si os los cuento yo. Por lo tanto, a partir de empezar el curso, vamos a dedicar un tiempo, me digo al cuándo, puede ser al final del día, cuando ya habéis terminado de hacer todo vuestro trabajo, si estáis trabajando, de estudiar, me da igual que estéis cansados físicamente, psíquicamente, porque lo que quiero es que con la visualización de la clase, 1, 2, 3, 20 veces las que sean necesarias y el tutorial al lado, todo lo que ha hecho Belén, que me ha ido contando, yo voy practicándolo. Si me hace negrita, pues yo he cogido un texto y me empiezo a meter control N, negrita. Obviamente este no nos costaría trabajo, pero si yo lo practico 20 veces, se os va a quedar más fácil y es una forma de memorizar distinta a estar con los codos encima de la mesa, ¿vale? Práctica diaria, siempre. Toda la teoría que he visto delante de mi ordenador con el tutorial al lado y practicando. Memorización de atajos, eso lo vamos a necesitar todos los días porque hay atajos como este negrita que yo puedo hacerlo, pero hay otros atajos que me pierde mucho tiempo el ver qué hace. Entonces ahí sí que tiene que ser memorización pura y dura. ¿Qué os sugiero yo? Hemos dicho más de 200 atajos. Cualquiera de vosotros puede estudiarse, fijaros lo que os digo, 5 atajos al día. Si yo me estudio 5 atajos al día y tengo 5 días a la semana de estudio, a la semana he estudiado 25 atajos. En 2 meses y pico, 3, me he liquidado el listado de atajos completo. Y a partir de ahí solo sería repasar. No es lo mismo la tranquilidad, que es decir, en diciembre, enero yo ya tengo todos mis atajos estudiados, así lo vamos dejando, que es normalmente lo que hacéis y es lo que yo quiero intentar concienciaros desde el primer día en este curso, que hay que hacerlo así y lo hacemos más fácil, porque luego solo será repaso, repaso y repaso. Práctica diaria, memorización de atajos diario y repaso continuo. Esto vosotros me lo explicáis mejor que yo a vosotros. Un opositor tiene que estudiar y repasar, estudiar y repasar. Cuanto más en una asignatura como la informática, que no os gusta o que no estáis acostumbrados a tenerla, es necesario, ¿vale? Y lo que acabo de decir, por ejemplo, del atajo. Si yo estoy estudiando, tengo que volver a repasar el atajo que me estudié ayer o tengo que repasar el atajo que me estudié la semana pasada. Entonces, a lo mejor en vez de 5 voy a estudiarme 2 y voy a empezar a repasar cuando ya tenga 100 y pico, ¿vale? O si estudio 1 hora de informática al día, al principio voy a estudiar 3/4 de hora y 1/4 de hora para repasar lo que tengo conforme vayamos cogiendo conocimientos. Ahora estamos en tiempo de hacer media y media. Todo esto que os estoy diciendo de 1 hora al día no será si empiezo a estudiar este examen 3 meses antes, ¿vale? Ahora podemos hacerlo tranquilo, con tiempo, y ahora al principio a vosotros haceros la idea de tenemos que sacar tiempo todos los días para estudiar esto y no luego pegarnos los atracones que nos pegamos, ¿vale? Yo siempre digo que os toméis el examen de tramitación, el tercer ejercicio de tramitación, como si fuera el tema 32 de tramitación. E igual que tenéis que coger los temas todos los días, este se coge todos los días. Si disponemos de 1 hora, 1 hora. Que disponemos de media, media. Si la cogemos desde ya, ¿vale? Desde septiembre. Y ya está. Yo creo que hemos hablado de todo. ¿Baldo? ¿Estás por ahí? Por supuesto, Belén, por supuesto. Y atendiendo, como no puede ser de otra manera, y viendo tu fantástica forma de expresar lo que es tu trabajo en Opositas, buscando que el personal apruebe. Creo que tú has hecho hincapié en el trabajo diario. Bueno, para el que no le den de lado,
no quiero que nadie se agobie. Belén lo que tiene ganas es que de principio vayáis ganando esos conceptos, porque la rutina, la Exacto. práctica, la continuidad, os aseguro que os va a dar una seguridad fantástica. Y yo estoy con lo que dice María. María, os aseguro que Belén es una profesora fantástica, muy exigente, pero a la vez muy empática con su alumnado. Y además ella se siente súper feliz cuando hacéis esos fantásticos exámenes que le presentáis. Belén, como no puede ser de otra manera, tú nos despides. Bueno, pues por mí ya está. Espero haber explicado, generaros una poquita ilusión en este examen. Y nada, que os espero ver el mes que viene.